Pero antes de ampliarles estos y otros hechos, vamos primero con la noticia que concentra la atención del mundo, la guerra entre Irán e Israel. Nuestra editora internacional, Margarita Rojas, nos cuenta más. Margarita. Ana Milena, ha sido una semana de tensiones crecientes en Medio Oriente. Irán asestó hoy su golpe más duro contra territorio israelí y afectó lugares importantes como la Bolsa de Valores de Tel Aviv y el hospital más grande del sur de ese país, que horas antes había sido evacuado. No se reportaron víctimas mortales, aunque varias personas sufrieron heridas leves. Las autoridades de lado y lado han instado a los civiles a evacuar sus viviendas o, en su defecto, a buscar refugio, pues los ataques amenazan con ser cada vez más dañinos. Desde hace 7 noches, los israelíes no duermen en paz. Y hoy, muchos amanecieron nuevamente entre los escombros. Todos mis vecinos y la entrada del edificio están llenos de vidrios, todo se cayó, es un daño, pero el daño en el corazón, en el alma es mucho más fuerte, duele mucho más. Durante la madrugada, Irán lanzó por lo menos 30 misiles balísticos en contra de Israel. La mayoría lograron ser interceptados por el domo de hierro, pero el más poderoso cayó en la ciudad de Beersheba, específicamente en el hospital de Soroka, considerado como el centro de salud más importante del sur de Israel. Y hasta allí llegó Nelson Castro, periodista de nuestro canal aliado de Argentina, TN. La información es que no hay heridos ni fallecidos, ¿eso se confirma, Ronald? Así es, porque de hecho se da la casualidad de que mis suegros trabajan acá en este hospital y mi suegra es la responsable de este departamento desde el punto de vista de las enfermeras. Y lo que hicieron fue que el día de ayer sacaron a todas las personas a un lugar más seguro y de esa manera se salvaron. Los médicos que habían acá en este departamento estaban adentro del refugio y de esa manera también salvaron la vida. ¿El misil impactó, cayó acá? El misil impactó ahí, en el techo. Qué bárbaro, así que con la onda expansiva afectó a todo el hospital está inutilizado. El primer ministro israelí visitó el lugar y dio gracias a Estados Unidos por su apoyo. El presidente Trump hará lo mejor para Estados Unidos. Confío en su criterio. Es un gran amigo, un gran líder mundial, un gran amigo de Israel y del pueblo judío. También criticó que Irán lanzara una ofensiva en contra de un hospital. Están atacando a civiles porque son un régimen criminal. Son los architerroristas del mundo. Quieren el turismo nuclear, lo que someterá al mundo entero a un chantaje nuclear y usarían estas armas. Irán aseguró que el ataque iba dirigido contra un centro de inteligencia israelí y no contra el hospital en sí, aunque celebraron los daños ya que, según las autoridades de ese país, allí se atendía a soldados israelíes involucrados en la guerra contra Gaza. Por su parte, Israel lanzó misiles en contra del reactor nuclear de Arak de Irán, diseñado para producir plutonio de alto rendimiento, un elemento químico clave para la fabricación de armas nucleares. Mientras que muchos hacen lo posible por evacuar Irán y lo tienen que hacer por tierra, ya que los aeropuertos están cerrados. Esta mujer celebró su llegada a Polonia. Es terrible. Teherán está siendo bombardeada constantemente. Esos cohetes no paran de volar. Incluso cuando fuimos en coche a la embajada al punto de encuentro, había nubes de humo de explosiones por todas partes. La ciudad está simplemente desierta, como si la hubieran atacado zombies. Gobiernos de distintos países han pedido a sus ciudadanos que abandonen Irán como sea. Temen que los próximos días venga lo peor. El mundo, preocupado y expectante, se pregunta si el presidente de Estados Unidos finalmente decidirá meterse en la guerra. En estos 3 días, en la sala de crisis, Donald Trump ha revisado distintos planes de ataque, pero aún no ha tomado una decisión, o al menos eso dice. Juan Camilo Merlano, ¿qué pasa hoy en Washington? Margarita, han sido días de bastante discusión y de debate y el presidente Trump en efecto aún no ha tomado una decisión final, pero sí han tomado medidas, particularmente en la región, allí en Israel. En las últimas horas, el Departamento de Estado, a través de una alerta de su embajada en Jerusalén, recomendó 2 cosas, o más bien, primero le dijo a todos sus funcionarios y familiares que guardaran refugio, que se mantuvieran en sus casas hasta que fuera necesario, hasta nuevo aviso. Y por el otro lado, está asegurando que adelantan planes de contingencia para sacar de Israel a todos aquellos ciudadanos estadounidenses que quieran salir
de ese país. Son los planes de contingencia que adelantan en medio del escalamiento de tensiones y también al tiempo en que Estados Unidos ha movilizado más activos militares a la región. Movilizaron en los últimos días el portaaviones USS Nimitz, así como también a aviones de reabastecimiento, previendo cualquier tipo de retaliación por parte de la República Islámica de Irán en contra de bases estadounidenses. El presidente Trump, en efecto, ha visto distintos planes en las últimas horas en situaciones en la sala de crisis de la Casa Blanca, pero sus dudas pasarían en torno a si Estados Unidos realmente con un ataque acabaría, por ejemplo, con la base de enriquecimiento de uranio de Fordow, que se encuentra a unos 80 metros bajo tierra, una base subterránea. Y allí es donde entra en juego la llamada madre de todas las bombas, o la mamá de todas las bombas, que es una bomba no nuclear, la más grande del planeta, tiene unas 15 toneladas, es la GBU-57, peso de 13 toneladas, de hecho, tiene capacidad de penetración de unos 60 metros, pero Trump, según lo que ha trascendido, no le convencería o no estaría convencido más bien de que al lanzar esta bomba, Estados Unidos logra acabar con las capacidades de enriquecimiento de uranio y concretamente con esa base de enriquecimiento de Fordow. Y también no se mostraría tan seguro de que eso estaría en el interés de los Estados Unidos. También enfrenta una división grandísima en el interior de su gabinete de un sector que dice que Estados Unidos no debe meterse, pero otro sector y también del Partido Republicano que considera que Irán es una amenaza y que hay que buscar reducir totalmente su programa nuclear. Margarita. Juan Camilo, gracias. Y en el otro frente de guerra de Israel, la Franja de Gaza, los ataques siguen activos y dejan 72 muertos en las últimas horas, 21 de ellos personas que buscaban ayuda humanitaria. Miles de palestinos acuden a diario con la esperanza de recibir comida, pero al tiempo se encuentran con la guerra y con ataques de las tropas israelíes. Decenas de personas han muerto en las últimas semanas al intentar llegar a los puntos de distribución de ayuda en la Franja de Gaza, que según la ONU está en riesgo de hambruna. Y para entender más sobre lo que sucede, nos acompaña María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, sin duda, Irán es una potencia regional en Oriente Medio que ha significado un contrapeso fuerte a Estados Unidos y a Occidente. Entonces, ¿estamos hablando de un enfrentamiento entre dos iguales al hablar de Irán e Israel o cómo es el balance de fuerzas? Margarita, buenas tardes. Efectivamente, estamos frente a dos países que han sido rivales durante décadas en el Medio Oriente y por lo tanto llevan más de 40 años preparándose para esta guerra o la siguiente. Así, los dos tienen poderosos arsenales en este momento. Vemos en este gráfico que si hablamos de personal militar, poderío terrestre, tropas o poderío naval, Irán lleva la delantera, pero Israel tiene la delantera en dos temas que son muy importantes. Uno, el poderío nuclear. Tiene bombas nucleares que Irán no tiene. Es más, recordemos, la guerra empieza para evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Y dos, tiene poderío aéreo. Y es que la guerra hasta ahora ha sido una guerra aérea. Aquí, les cuento, hay analistas en Europa, en España, que comparan esto con la interacción entre un búfalo y una avispa. La avispa sería Irán, que tiene la capacidad de picar y molestar al búfalo, pero el búfalo, Israel, no puede deshacerse del todo de la avispa. Muy interesante ese análisis, Teresita. Y entonces vemos también que estamos afrontando dos potencias bélicas comparadas con el resto del mundo. ¿Qué tan fuertes son? Margarita, vemos en este índice que son dos potencias que son importantes y fuertes. Están detrás, sí, en el puesto 14 y 15 de un índice global que hace el Global Firepower, una agencia que revisa las estadísticas y los datos que le dan los diferentes países. Están detrás de los países que tienen armas nucleares, eso es muy importante. No están en los primeros puestos precisamente por la falta de armas nucleares y porque los primeros son países muy grandes con muchas tropas y capacidad terrestre de guerra. Pero ellos dos están casi empatados en el puesto 14 y 15. La diferencia a favor de Israel la hace las armas nucleares y algo que no es cuantificable, Margarita, pero que ha sido muy importante en esta guerra y a lo largo de la rivalidad, la inteligencia militar y lo que hay detrás del poder de la información. Teresita, esta claramente es una guerra aérea, o por lo menos lo ha sido hasta ahora y pareciera que va a seguir siendo de esta manera, pero ¿qué tan sostenible es de lado y lado?
Ambos tienen un alto número de misiles. Para Israel es muy difícil encontrar la información exacta de los misiles, pero Irán se calcula que para el 2023 tenía cerca de 3.000 misiles para usar. Ha perdido en los últimos 2 años, dicen y calculan cerca de 1.000. Entre los ataques, recordemos, en abril del año pasado con Israel y porque le han destruido varios de los sitios donde ellos guardan misiles. Así, se calcula que hoy pueden tener cerca de 2.000, de los cuales una tercera parte ya la han gastado en esta guerra. Y si tenemos en cuenta que producen solo 50 al mes, la capacidad de renovar su arsenal de misiles es muy bajita. Dicho eso, hay que decir que Israel también tiene o puede enfrentar problemas en su capacidad de renovar los cohetes que son clave, los cohetes antimisiles, para su defensa y por eso, dicen algunos, está cada vez más apoyándose en Estados Unidos. Y finalmente, la pregunta, la gran pregunta, es si Estados Unidos intervendrá. ¿Qué puede pasar? Como decíamos, Margarita, Israel se apoya en Estados Unidos sobre todo para destruir los misiles que llegan de Irán y así lo ha hecho con barcos que lanzan misiles en contra de los de Irán desde el mar. Pero es que Estados Unidos, además de tener esas embarcaciones en sitios claves en el Mediterráneo, en el Mar Rojo y al sur de la península arábica, tiene cerca de 40.000 tropas, vemos acá, e Irán ha dicho que en el momento en que Estados Unidos tome un papel activo en la guerra, empiece a atacar a Irán o a pelear con Israel de manera conjunta en contra de Irán, ellos van a atacar estas bases militares donde les decía, hay más de 40.000 soldados. O sea, todos estos son blancos eventuales de Irán para responder a Estados Unidos. Efectivamente. Dispersos por varios países que entonces se verían potencialmente involucrados. Son bases militares de Estados Unidos con tropas muy importantes. Teresita, gracias por el análisis y mucha atención que la Casa Blanca acaba de informar que en 15 días, es decir, en 2 semanas, tomará una decisión sobre una eventual participación, intervención militar en este conflicto.